Restauración Espiritual con el pastor Rosenberg Olivares Herrera. Dice la Biblia en el libro de Isaías, capítulo número 55, gloria a Dios, versículo número 6 y número 7, dice la palabra: buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dijo Jehová. A su nombre, a su nombre. Siéntese, mi amado hermano. Como los pensamientos de nosotros no son los pensamientos de Dios, y como los caminos que el hombre escoge por su propia voluntad no son los caminos de Dios, el hombre tiene problemas. El hombre se encuentra a menudo con muchas dificultades. Escúchelo bien. El ser humano en general se enfrenta a grandes problemas en la vida porque los pensamientos de él nunca han sido los pensamientos de Dios, y los caminos del hombre no han sido los caminos de Dios. Es por eso que el hombre se ve ante una cantidad de dificultades, ante una cantidad de situaciones difíciles, pero cuando cualquier persona está ante esas circunstancias difíciles, hay una salida: buscar a Dios mientras pueda ser ¿qué? Hallar. Hay una gran noticia para usted, mi amigo. Hay una gran noticia para todos. Hay una gran noticia para usted, amado televidente, y usted que está a través de la internet. Hay una gran noticia. Todavía podemos hallar a Dios. Todavía podemos hallar al Señor. Alaba lo que Él vive. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. Ahora, es algo lindo, es algo hermoso, que aún en las situaciones más adversas, Dios nos escucha cuando nosotros lo hallamos. Y es más, la mejor forma de salir de una situación difícil es aferrarse a la mano del Señor. Es la mejor forma. Mire, es la mejor. Mire, es la mejor. Para toda situación, lo mejor es aferrarse, fortalecerse en el Señor, y Dios te saca al otro lado en victoria, en bendición, para la gloria de su nombre. Aleluya. A su nombre. A su nombre. Quiero que vayamos a un pasaje de la Escritura, gloria a Dios, a un caso bíblico muy conocido, y está en el primer libro de Samuel, capítulo número 30. David era rey de Israel, de la nación de Judá, y Saúl ya había muerto. Pero David y su nación tenían grandes enemigos. Unos enemigos históricos muy tremendos que siempre estaban allí. Y uno se pregunta, ¿pero por qué el pueblo de Dios tenía esos enemigos? Porque de una u otra forma
esos enemigos, cuando se presentaban, hacían que el pueblo de Dios volviera su rostro al Señor, volvieran y lo buscaran a Él. Y entonces Dios les respondía siempre. Como a nosotros, Dios nos responde todos los días que nosotros lo buscamos. El día que usted busque a Dios, ese día Dios está de su parte. Ese día Dios está a su favor. Alábalo si puedes alabarlo a Él. Aleluya. Y mire lo que ocurrió. Dice la palabra en primer libro de Samuel, capítulo número 30, versículo número 1. A su nombre. A su nombre. Dice la palabra, cuando David y sus hombres, primer libro de Samuel 31, cuando David y sus hombres vinieron a Siclac al tercer día, los de Amalec habían invadido el Negev y a Siclac, y habían asolado a Siclac y le habían prendido fuego. Y se habían llevado cautivas a las mujeres y a todos los que estaban allí, desde el menor hasta el mayor, pero a nadie habían dado muerte, sino se los habían llevado al seguir su camino. Vino pues David con los suyos a la ciudad, y aquí que estaba quemada, y sus mujeres y sus hijos e hijas habían sido llevados cautivos. Entonces David y la gente que con él estaba alzaron su voz y lloraron hasta que les faltaron las fuerzas para llorar. Las dos mujeres de David, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, el de Carmel, también eran cautivas. Y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Téngase allí un momentico. Escuche bien esto. Había una ciudad llamada Siclac. Esta ciudad era de la nación de Judá, era al sur de Judá propiamente. Era una ciudad que había sido repartida en los tiempos de Josué y Caleb a la tribu de Simeón. Pero en los tiempos de Saúl, del rey Saúl, por la flojera del mismo rey, habían perdido esa ciudad y estaba en manos de los filisteos. Pero cuando David asume el trono, entonces el rey Aquis de Gat le entrega la ciudad a David nuevamente, y David dispone de su ciudad. Luego los filisteos la entregan y queda en manos de los del rey David. Y allí se instaura en esa ciudad buena parte de los judíos, de los israelitas, viven allí. Pero un buen día, estando David como rey, llega el ejército de los de Amalek. Los de Amalek, que eran bastante traicioneros y bastante difíciles, llegan allí a esa ciudad y queman la ciudad. Pero además de que queman la ciudad, antes sacan todo el botín, los tesoros que hay en la ciudad, y además de ello, se llevan buena parte de las mujeres cautivas y los niños y los jóvenes. Cuando llega David a esa ciudad como rey y ve semejante panorama, semejante situación tan difícil, yo no creo que David se sintió a gusto. Por supuesto, David se sintió de la peor forma. Además, porque el resto del pueblo que quedó allí
hablaba de apedrear ¿a quién? A David, pues era el rey, y en buena parte el rey tiene la culpa de lo que le pase a su pueblo, de lo que le pase a sus ciudades. Él no había tomado medidas. Tal vez sabían, tal vez lo culpaban de que no había tomado medidas, de que sabía que los de Amalek eran feroces, eran vándalos, eran bandidos, y la ciudad estaba a expensas de ellos. ¿De quién es la culpa? El rey. Cuando un país está en desolación, cuando un país está asolado por la violencia, un presidente o un rey tiene mucho que ver con ello, porque él es el que toma las últimas decisiones de saber si lo custodia, si lo refuerza en su guardia o no lo refuerza. ¿Qué hace? ¿Qué medidas se toman para poder cuidar una ciudad, para poder cuidar un país de la violencia interna o externa que hay? El caso es que cuando llega, él ve la ciudad en semejante desolación, pero él se pone triste porque hasta sus mujeres se las llevaron. Pero no solamente por ello, él se pone más triste todavía cuando ve que su propio pueblo, a causa de semejante adversidad que estaban viviendo, ahora hablaban de apedrearlo. Acabemos con él, acabemos con este rey que no nos sirve para nada. Era la consigna de ellos. Y por supuesto, la situación de David no era la mejor. Dice la palabra, y David se angustió mucho. ¿Cómo sería? La Biblia dice, y David se angustió mucho, porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, cada uno por sus hijos y por sus hijas. Escúchalo bien. Cada familia tenía su propio dolor. Cada familia que vivía en esa población tenía su propio drama. Se le habían llevado sus hijas, sus hijos, se habían llevado las mujeres, y el resto del pueblo, cada familia tenía un dolor profundo en su corazón, una amargura muy horrible. David tenía la suya también, pero además de ello, cada familia descargaba su amargura hablando y conspirando contra el rey David y diciendo, acabémoslo porque no hay razón que él viva, siendo de que nosotros estamos en tremenda amargura por causa de un rey. Escúchelo bien, mi amado. Siempre habrá gente que cuando sufre le echa el dolor a los demás, le echa la culpa de su dolor a los demás y buscan despojarse o saciar o remediar su pena tratando de generar más violencia y más dolor y más daño. Eso ha ocurrido de generación en generación. David pues estaba frente a esta situación. ¿Qué podía hacer David? David era el rey. David no podía ir a buscar a los amalecitas para hacer un pacto con ellos. Ya el daño estaba hecho. Escúchelo bien. Allí no valían diálogos, allí no valían nada. Estos tipos eran bastante temerarios, bastante violentos. Eran unos completos desgraciados, hombres sanguinarios, malos, perversos, y ya habían cometido el daño. Allí no había diálogo de paz, allí no había nada que hacer. Era que ir a rescatar el botín y las personas que habían sido llevadas por ellos. Escúchelo bien. No había un comité internacional que David dijera, vamos a solucionar el problema. Pues los filisteos, que de una u otra forma podían ayudarle, también eran sus grandes enemigos, sus feroces enemigos, y el pueblo de Dios tenía enemigos por toda parte. ¿Qué podía hacer David? Juntar los hombres valientes era difícil. Apenas contaba con 600 personas fieles, porque los demás querían volverlo pedazos, literalmente volverlo pedazos. Cada uno quería coger un pedazo de la carne de David y decir, ya nos hemos vengado de los de Amalek, porque veían que si le hacían daño a David, ya por lo menos desahogaban sus penas. David estaba en una encrucijada. David estaba en un gran problema. Además, él tenía también su propio dolor porque parte de su familia estaba en esta situación. Pero dice la palabra en el versículo número 7,
número 6, dice la palabra en la parte final del versículo 6, dice, mas David se fortaleció en Jehová su Dios. A su nombre. Vaya al versículo 6, parte final del versículo 6. ¿Qué dice la palabra en la parte final del versículo 6? Dice, mas David se fortaleció en su Dios. A su nombre. Para muchos, cuando alguien está viviendo un momento difícil, cuando alguien está viviendo un momento duro, parece que decirle, métase con el Señor, métase con Dios, fortalezcase en Dios. Para muchos esas palabras suenan como unas palabras de cajón. Para otros suenan como unas palabras de consuelo. ¿Qué te puedo yo decir? Métete con Dios. ¿Estás mal? ¿Te separaste? ¿Cogiste tu hogar, tu esposo en adulterio? ¿Encontraste que tu esposa te era infiel? Pues ¿qué puedes hacer? Métete con Dios. Fortalezcas en Dios, mi hija, le dice la una a la otra. ¿Tienes problemas? Te dijeron que tu médico te dijo que tienes un problema de salud muy fuerte, casi que irreversible, y el mal que tienes solamente te pueden dar remedios o unos remedios para paliar, o sea, remedios paliativos para tu enfermedad, porque no hay forma de erradicar esa enfermedad de tu cuerpo, sino unos remedios para poder vivir con esa enfermedad hasta que te mueras, y la muerte va a ser muy próxima porque te dijeron que era una enfermedad terminal. Entonces alguien le dice, pues fortalezcas en Dios. Entonces eso suena como una palabra. Eso suena como unas palabras de ¿qué? Como unas palabras de cajón allí, como una frase, como por decencia, como porque yo qué más le puedo decir a la persona, como yo qué más puedo hacer si ya todo está concluido, si la desgracia vino encima, pues fortalezcas en Dios. Para muchos, ese consejo de métase con Dios, fortalezcase con Dios, órele a Dios, busque a Dios, para muchos esas palabras son como unas palabras de decencia o como allí tirándole un salvavidas para ver qué puede hacer, pero ya todo está perdido. Pues no es así. La verdad es que ante cualquier situación difícil, la frase fortalezcas en Dios, la frase métase con Dios, la frase busque a Dios, la frase llegó la hora de que ores a Dios y clames a Dios, es la solución. No es una frase sentimental, no es una frase de cajón, no es una frase de adorno, no es ni puede ser una frase de decencia, no es ni puede ser una frase porque es que no tengo más que decirle. No, es lo que de verdad debe de decirse y debe de hacerse cuando la persona recibe esto para la gloria del Señor. Alaba al Señor que Él vive. A su nombre. ¿Por qué? Porque cuando lo decimos creyendo y cuando lo recibimos creyéndolo, cuando el que lo dice y el que lo recibe lo creen, Dios comienza a hacer algo especial. Dios comienza a hacer algo poderoso. Alaba al Señor que Él vive. Es cuando comienza a pasar algo. David llegó a esa ciudad y vio el panorama más sombrío que había podido contemplar sus ojos. Fuera de eso, le dicen a David, mira, las mujeres fueron llevadas cautivas. Y como si fuera poco, las dos mujeres de David, sí, tu mujer, Ahinoam, jezreelita, y Abigail, la que fue mujer de Nabal, la de Carmel, también se las llevaron. ¿Cómo así? Sí, también sus mujeres.
O sea, que cuando David ve eso, le puedo asegurar que David dijo: ¿a quién llamo? ¿A quién oigo? ¿Con quién me reúno? ¿Ahora qué tengo que hacer? Yo le puedo asegurar que David era un hombre evolutivo y comenzó a pensar el plan A, el plan B, el plan C, el plan D, y por ningún lado le dio. Pero dice la palabra que después de que David se sintió amargado, y peor cuando vio que su pueblo hablaba de apedrearlo porque lo acusaban de las cosas que estaban pasando, que eran culpa de él, David dice: se fortaleció en Jehová su Dios. ¿Y de qué forma? Dice la palabra en el versículo 7: y dijo David al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. Escúchelo bien, no se entretenga nadie. Ponga mucho cuidado a la palabra que Dios le está dando hoy. Escúchelo bien. Cuando David le dijo, mi amado hermano, al sacerdote Abiatar, hijo de Ahimelech: yo te ruego, dice, yo te ruego que me acerques el efod. Y Abiatar acercó el efod a David. En el antiguo pacto, antes de que el Señor Jesucristo viniera y habitara entre nosotros y muriera en la cruz y resucitara al tercer día y viniera el Espíritu de Dios sobre todo creyente, antes de ello, en el antiguo pacto, una de las formas de hablar con Dios era a través del sacerdote. Y el sacerdote no era que tuviera una mente diferente a los demás, sino que el sacerdote tenía por ordenanza de Dios en su vestimenta, por encima de la túnica, una prenda de vestir que era diseñada en oro y en telas especiales color azul y púrpura a la vez, y tejido en oro, una prenda llamada el efod. Y encima del efod, ceñido al pectoral del sacerdote, ponían el turim, el urim y el tumim, que eran dos instrumentos muy especiales también, demasiado elaborados, en oro, en ribetes de oro, donde allí consultaban a Dios, y Dios hablaba a través del urim y del tumim que estaban sobre el efod. Todas las prendas hacían parte del efod. Luego, el efod era algo así como cuando alguien necesitaba consultar a Dios, como cuando alguien necesitaba pedir dirección de Dios, a través del efod lo podía hacer mediante el sacerdote para la gloria del Señor. Escuche bien esto, mi amado hermano. Alabe al Señor que Él vive. Hoy usted puede pedir dirección a Dios. Usted no necesita hoy del efod. Usted no necesita hoy de urim ni de tumim. Usted necesita es doblar su rodilla, creerle al Señor y pedirle al Espíritu de Dios, porque Él viene no en la parte externa de tu pectoral, sino al interior de tu corazón para hablarte y dirigirte y orientarte, y es el Espíritu Santo de Dios que está sobre tu vida. Alaba al Señor que Él vive. Alábalo a Él que Él vive. A su nombre. A su nombre. Hay poder en Cristo Jesús. Y cuando David consultó a Dios, se apoyó en Dios, se fortaleció en Dios y consultó al Señor a través de el efod, dice la palabra que Dios le respondió orientando lo que tenía que hacer. Escuche bien esto. Allí es donde yo quiero que usted entienda algo. Cuando usted está Centro Misionero Bethesda, La Floresta, Cali.
calle 32A, 1267. Teléfonos 448-9003, 445-8436.